Estás siendo engañado, justo ahora. Y lo peor de todo es que tu detector de mentiras interno, esa intuición visceral, te está fallando por completo. No te culpo. Te enseñaron a buscar al mentiroso obvio, el que evade el contacto visual, el que se pone nervioso, el que se toca la oreja. Pero déjame decirte algo que va a cambiar la forma en que ves cualquier conversación, cualquier entrevista de trabajo o cualquier debate político. El mentiroso profesional, el que realmente te está haciendo daño, no es obvio. De hecho, él sabe que tú buscas al nervioso, y por eso, muchas veces, hace más contacto visual de lo normal. Se entrena para controlar su cuerpo, pero olvida algo fundamental, algo que el estrés emocional libera sin piedad, el lenguaje verbal, las palabras que elige para construir su mentira. ¿Alguna vez has escuchado a alguien evadir una pregunta con una respuesta que no dice nada, pero suena profunda? ¿Has notado cómo ciertas personas, bajo presión, comienzan a hablar en tercera persona, como si el problema no fuera suyo? Si has vivido esa confusión, ese momento de algo no encaja, déjame decirte que tu intuición tenía razón. La mentira se esconde en el tapiz de la lengua, en los patrones lingüísticos que delatan el intento de distanciamiento y autoexclusión. Prepárate para descubrir un código silencioso que la mente consciente del mentiroso no puede controlar. No estás solo sintiendo que el mundo está lleno de palabras vacías y promesas rotas. Esta sensación es real y tiene una explicación científica y psicológica. Lo que vas a descubrir hoy es el patrón de fuga lingüística que utiliza la mente para distanciarse de una verdad incómoda. Te prometo que, al final de este episodio, no solo serás capaz de detectar las mentiras verbales en otros, sino que también te conocerás mejor, reconociendo tus propios sesgos de autoengaño. Este es un conocimiento esencial para la autoprotección y la construcción de relaciones auténticas. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El gran error que cometemos al intentar detectar la mentira es que le damos demasiada credibilidad a la parte superficial del discurso, el contenido explícito. Pero la mente que está mintiendo está en conflicto, quiere convencer, pero su subconsciente quiere distanciarse del daño que está haciendo. Esta es la raíz de la fuga. Imagina que estás en un campo de batalla y un proyectil explota cerca de ti. Tu primer impulso no es analizar la situación, sino cubrirte y crear distancia. La mentira hace lo mismo. Es una amenaza para la identidad del mentiroso, y su mente construye una cortina de humo lingüística para protegerse. Se esconde detrás de la complejidad, la abstracción y la gramática. El lenguaje verbal se vuelve su búnker. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La mente consciente piensa, debo parecer convincente y honesto. Pero el inconsciente susurra, no quiero que esto se pegue a mí. El resultado es una deformación sutil, pero constante, de la forma en que se estructura el discurso. No se trata de qué dice, sino de cómo lo dice, las muletillas, los enfoques y la elección de palabras que un hablante honesto no usaría de forma natural. Y eso nos lleva a la primera frase de nuestro patrón. Frase de mentiroso número 1, la excesiva negación, yo no hice nada malo. Un mentiroso siente que la negación simple no es suficiente. Por eso, tiene que repetirla, hacerla enfática y, a menudo, usarla de forma innecesaria. El ejemplo más famoso es Richard Nixon en 1973, cuando se vio forzado a decir, no soy un crook, no soy un ladrón. ¿Por qué un hombre inocente necesitaría hacer tal declaración? La inocencia es su propia evidencia. El mentiroso sabe que las palabras tienen peso, especialmente la palabra no. Pero recuerda, el inconsciente no procesa el no de manera eficiente, primero tiene que crear la imagen de lo que se niega. Por eso, cuando alguien usa una negación excesiva para convencerte, está pintando en tu mente la imagen de la culpa que está tratando de borrar. Un amigo que te dice, no te preocupes, definitivamente no es mi culpa o nunca, bajo ninguna circunstancia, haría algo así. La intensidad de la negación es directamente proporcional a la intensidad de la culpa que intenta enterrar. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el lenguaje es nuestra herramienta más consciente, pero bajo estrés, la parte que usamos para expresarnos se vuelve la más primitiva e incontrolable.
La lógica de la mentira traiciona la estructura gramatical. Déjame mostrarte el siguiente patrón, que es la forma más efectiva que tiene un mentiroso para quitarse el yo de la ecuación. El corazón de la mentira verbal es la despersonalización. El mentiroso quiere que el evento del que está hablando exista en una dimensión separada a sí mismo. Piensa en esto: si admites la mentira con un yo, te conviertes en el responsable. Si lo alejas de ti, es solo un evento desafortunado que ocurrió. Frase de mentiroso número 2, la omisión del yo y el mí. Cuando una persona honesta habla de un evento, usa pronombres personales de forma natural: yo fui a la reunión, mi coche se rompió, yo pensé que. El mentiroso, en cambio, utiliza un fenómeno que podemos llamar distanciamiento pronominal. En lugar de decir, yo tomé la decisión, dirá, la decisión fue tomada en el momento o se hizo lo que era necesario. Desaparece el yo, el agente de la acción, y la frase se vuelve pasiva e impersonal. Transfiere la responsabilidad a un sujeto impersonal o a una fuerza externa. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina a un político acusado de fraude. Nunca dirá, yo cometí un error. Dirá, se produjo una irregularidad en el proceso administrativo. El evento se convierte en el sujeto de la oración. El error ya no es suyo. Esto es crucial en las negociaciones. Si tu cliente te dice, el trato no va a funcionar en lugar de no quiero el trato, está transfiriendo su culpa o miedo al trato mismo. Frase de mentiroso número 3, el exceso de especificación irrelevante, la digresión. Un mentiroso sabe que hay huecos de credibilidad en su historia. Su mente, tratando desesperadamente de llenar esos huecos, agrega detalles innecesarios y tangenciales. Si le preguntas a alguien dónde estaba, y te responde, ayer, cuando salí de la oficina a las 6 y 7 de la tarde, noté que el cielo estaba rojo, y me detuve un momento para ponerme los guantes que me regaló mi tía, y fue entonces cuando. La persona honesta dirá, salí de la oficina tarde y fui a la farmacia. El mentiroso inunda la narración con detalles irrelevantes, como si el volumen de datos fuese equivalente a la verdad. Es como si la mente dijera, si la historia no es sólida, la hago más pesada. Esto lo vemos a diario en la oficina. Pides una actualización simple y recibes un correo electrónico de 3 párrafos que explica hasta el color del café que tomó la persona esa mañana. El volumen de información sin sustancia es una bandera roja que indica que el hablante está intentando camuflar un fallo o una omisión con exceso de datos periféricos. Pero espera, la evasión de la responsabilidad se vuelve aún más sutil. El mentiroso aprende a manipular el tiempo mismo de la conversación. Aquí viene lo realmente interesante. Los patrones lingüísticos no solo nos dan una pista de quién habla, sino de cuando se está evadiendo la verdad. El tiempo y la causalidad se convierten en herramientas de fuga. Frase de mentiroso número 4, el uso de la abstracción y la sofisticación. Un mentiroso, especialmente en el ámbito profesional o político, utiliza la abstracción y la complejidad para distanciarse. En lugar de usar palabras concretas y directas, se refugia en un lenguaje académico, sofisticado y lleno de jerga. La frase icónica de Bill Clinton durante el escándalo Levinsky fue el ejemplo perfecto de este tipo de evasión: depende de lo que signifique la definición de «es». Es un intento magistral de convertir un hecho concreto, sí o no, en un debate filosófico sobre la semántica. Es la cortina de humo intelectual. Si le preguntas a un colega sobre por qué el proyecto falló, y te responde, la falta de sinergia interdepartamental condujo a una optimización subóptima del proceso. Suena profesional, pero no dice absolutamente nada. La verdad es, mi equipo la regó y me da miedo admitirlo. El mentiroso usa la abstracción como escudo. Frase de mentiroso número 5, la evasión temporal con verbos transitivos. Esta es más sutil. El mentiroso evita usar verbos que sugieran una acción en tiempo presente, ligada a la propia persona. A menudo, utilizan el pasado para hablar de algo que sigue siendo relevante hoy, o usan verbos de transición para crear ambigüedad. En lugar de, te estoy ayudando con esto, dirá, estaba en proceso de ayudarte o he estado involucrado en el proceso. El uso de formas verbales ambiguas o que desvían el foco de la acción central es una forma de no comprometerse al 100% con la acción en curso.
Es la forma de decir, si esto falla, mi participación ya es historia. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Un niño que rompe un jarrón no dice lo rompí, sino el jarrón se cayó. Los verbos que denotan acción directa y responsabilidad son evitados por la mente que está mintiendo. Busca siempre el sujeto de la acción. Si el sujeto es el evento o la fuerza externa, y no la persona, tienes una señal de alarma. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El mentiroso, en su intento por controlar el discurso, a menudo rompe las reglas no escritas de la conversación y el contrato social. Frase de mentiroso número 6, el ataque al interlocutor y la ofensa innecesaria. Esta es la técnica de la cortina de humo agresiva. Cuando el mentiroso se siente acorralado, en lugar de defender el argumento, ataca a la persona que pregunta. Un ejemplo, le preguntas a alguien por qué llegó tarde. En lugar de responder, te dice, ¿por qué estás tan obsesionado con mi tiempo? ¿Acaso no tienes nada mejor que hacer? Transfiere el foco de su mentira, la tardanza, a un problema en tu personalidad, la obsesión. Es la falacia ad hominem en su versión más cotidiana y dañina. Si alguien se defiende con una ofensa o te cuestiona por preguntar en lugar de dar una respuesta, no está defendiendo su verdad, está defendiendo su mentira con una agresión, desesperado por un cambio de tema. Es la prueba de que se siente expuesto y no tiene una respuesta sólida. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Frase de mentiroso número 7, el juramento o la declaración de ética implícita. La persona honesta no necesita declarar su honestidad. El mentiroso, sintiendo que su credibilidad está en duda, y a menudo, con razón, hace una declaración de fe en sí mismo. Frases como, para ser honesto. O créeme cuando te digo. O con la mano en el corazón. La introducción de un juramento es, paradójicamente, una señal de que el hablante sabe que su mensaje no es creíble por sí mismo y necesita un anclaje emocional o moral externo. Imagina esta escena por un momento. Alguien te está contando una historia y, sin que tú lo pidas, te dice, mira, soy una persona de palabra, así que lo que te digo es verdad. ¿Por qué añadir eso? Porque su inconsciente está luchando con el peso de la mentira. La honestidad no se declara, se irradia a través de la coherencia en el discurso y la acción. Hemos recorrido un camino fascinante desde el silencio corporal hasta la traición de la gramática. La gran lección es que el mentiroso no es malo porque mienta, es malo porque su mente, en el proceso, se revela incoherente y desorganizada. El antídoto contra estas 7 frases no es confrontar a la persona. La confrontación directa solo acentuará la agresión de la frase número 6 o la abstracción de la frase número 4. El objetivo no es acusar, sino protegerte y obtener la verdad. El método de la clarificación progresiva. Cuando escuches uno de estos patrones, negar excesivamente, ausencia del yo, digresión, abstracción, evasión temporal, ataque o juramento, no interrumpas. En cambio, aplica una técnica de escucha activa enfocada en la claridad y la concreción. Primero, enfoca lo abstracto. Si usa la abstracción de la frase número 4, haz una pregunta que fuerce la concreción. Ejemplo, el mentiroso dice hubo una falla en la sinergia. Tú respondes, ¿cuál fue el paso específico que falló o quién tuvo la última interacción con ese paso? Segundo, devuelve la propiedad. Si omite el yo como en la frase número 2, usa la frase en forma de pregunta, restaurando el pronombre. Ejemplo, el mentiroso dice la decisión se tomó rápidamente. Tú respondes, ¿tú tomaste esa decisión rápidamente? ¿Por qué? Tercero, aísla el sentimiento. Si ataca como en la frase número 6, ignora la ofensa y aísla el sentimiento, usando el aikido de la opinión. Ejemplo, el mentiroso dice ¿por qué estás tan obsesionado? Tú respondes, entiendo que esta pregunta te molesta y es importante para el proyecto. Volviendo al tema. La palabra y conecta sin refutar. El objetivo es hacer que el mentiroso regrese del búnker lingüístico al terreno firme de la realidad, donde la verdad es simple, concreta y fácil de narrar.
Si lo obligas a concretar el sujeto, el verbo y el tiempo de la acción, la historia se derrumba bajo su propio peso. La verdad es que la mente siempre intenta ser coherente. La mentira es un intento de crear coherencia artificial y en ese proceso deja migas de pan lingüísticas. No tienes que ser un detective, solo tienes que convertirte en un oyente que presta atención no solo a lo que se dice, sino a lo que se hace con las palabras. El cuerpo traiciona la emoción, pero el lenguaje traiciona la lógica de la evasión. Aquí tienes la lista final para llevar: busca el distanciamiento, falta de yo, la sofisticación, lenguaje abstracto, la agresión, ataque al interlocutor y la negación excesiva. Son los 4 jinetes de la mentira verbal. Ahora ves el lenguaje verbal no como un mero vehículo de información, sino como un mapa de las intenciones de la persona. El mentiroso profesional no falla por su cuerpo, sino por su incapacidad de mantener la coherencia lingüística bajo presión. Aprendiste a escuchar los patrones de fuga, el distanciamiento, la abstracción y la sobreespecificación. El miedo a la responsabilidad los lleva a construir una cortina de humo verbal. A partir de hoy, cuando escuches una negación excesiva o un lenguaje abstracto, detente y aplica la clarificación progresiva, restaura el pronombre yo a la oración o exige una acción específica en tiempo presente. Verás cómo la conversación vuelve a la tierra de la realidad. La mente es una fortaleza y el lenguaje es su puerta de acceso. El conocimiento de estos patrones no es para acusar, sino para proteger y fomentar relaciones basadas en la honestidad. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la paradoja de la empatía y la influencia. Nos vemos allí.